Buenas tardes. Transmisión del día hoy, lunes 26 de noviembre. Vamos a dar un recuento, como ya es siendo costumbre, de lo que son las noticias más relevantes presentadas en la prensa nacional del día de hoy, sobre todo con aquello que tiene que ver con la economía y la política. Quiero agradecer a todos los que han estado al pendiente de estas transmisiones, de sus comentarios, tanto en la página como en el grupo y también en el Facebook. Y bueno, ¿qué podemos decir? Tenemos varias noticias que tienen que ver con las actividades del presidente electo. Bueno, ya está siendo costumbre hablar siempre de él. Y bueno, es que siempre hay algo que él hace que es digno de comentarse para irlo entendiendo. Yo creo que voy a insistir mucho en este asunto. Hay que ir teniendo ya esta sensibilidad de que ya el presidente electo, que ya la próxima semana, este sábado, toma posesión del cargo, pues está haciendo lo que mejor que puede y que bueno, muchas veces no es justo, no es suficiente y que su equipo tendrá que empezar a apoyarlo para que tome las mejores decisiones. Y bueno, precisamente este domingo López se tomó otra vez la libertad de modificar los protocolos, los procesos. Esto de hacer las cosas diferentes, pues bueno, hay que irnos acostumbrando. Puede ser bueno, puede ser malo, va a depender mucho de la forma en que observemos la crítica que ofrecemos de estos casos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que López está haciendo, provocando cambios inéditos. Como siempre hay quienes se oponen a los cambios. Y en política no todos son bien vistos. Entonces tenemos que eh, se presenta ante los militares como presidente electo, no como presidente en funciones. Y bueno, después de varios meses, años de estar criticando la función del ejército en las calles, pues bueno, como ustedes ya han estado escuchando también, ha hecho propuestas de cambio respecto a la forma en que se va a atender el problema de seguridad, y hay dos cambios grandes. Primero, la Secretaría de Seguridad, que se regresa a la estructura de gobierno de López Obrador, y ahora el apoyo que le pide al ejército y a la fuerza, a la marina y al ejército de manera directa en este evento de ayer, ¿no? Entonces, un mensaje por demás interesante, ya que habla de manera directa de lo que él espera que hagan las Fuerzas Armadas en cuanto al problema de seguridad. Y así lo dice, tal cual. Dice, afirma que en la creación de la Guardia Nacional no se violará la ley, que es un tema que también ahí está pendiente, algo crítica a esta situación de esta propuesta. Enfrentemos juntos la inseguridad, López a militares. Debe haber respeto a derechos y protocolos para el uso de la fuerza, un punto muy delicado, porque los militares están entrenados para funciones no tanto de prevención de delito como tal, están preparados para otras cuestiones mucho de mayor envergadura en la cuestión de seguridad nacional. La reforma a la Constitución es para evitar simulaciones en el apoyo castrense. Se está curando en salud, hace bien, dice cuál es su intención, habrá que ver cómo se interpreta. Señala que ese cuerpo operará desde diciembre de forma provisional. Un problema, no podemos empezar con un cuerpo de militares de manera provisional, tiene que ser un poco más decidido. Utilicemos, nunca lo vamos a defraudar. Utilícenos, nunca nos vamos a defraudar, le dice el titular de la Marina. Bueno, entonces, como estas reuniones son protocolarias, son muy bonitas, hay mucha participación, pues sí, se oye muy bonito el discurso. Hay que esperar a partir del 1 de diciembre cómo se presenta todo esto. Y bueno, ya lo decía, no todos los cambios les gusta a todas las personas, y esto se está viendo reflejado ya. López trae un capital político muy interesante, y este capital político lo está usando como debe ser.
y es parte de la crítica que se le ha hecho. O sea, ya eres gobierno, empieza a comportarte como gobierno. Y se ha criticado que las consultas, que vamos a hablar ahorita un poquito de ellas, las consultas pues no son necesariamente como una acción de gobierno como tal, más bien es como decir, te consulto para que me digas qué es lo que quieres y en función de eso yo empiezo a gobernar. La idea de fondo no está mal. El fondo, lo que está mal es la forma, la manera en que López está haciendo este enjuague con la información, con los procesos, el estar fuera de tiempo, el no hacerlo institucional, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto ha provocado que caiga 9 puntos en estos largos 6 meses de transición. Hay una pregunta que dicen en noviembre del 2018, en general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Andrés Manuel López Obrador desempeña su función de presidente electo? Habráse visto en la historia reciente del país que se empiece a evaluar el desempeño de un presidente electo cuando todavía no está en funciones. Y es que, bueno, hay una caricatura que subí también hace rato donde los tiempos están de desesperanza tanto para Peña como para López. Uno que ya está queriendo salir y el otro que ya está queriendo entrar. Se les cuecen las habas, como diríamos coloquialmente. Y bueno, la respuesta a esta pregunta de si apruebas o no es el 55% aprueba totalmente o algo. El 55.6%. ¿Sí? Desapruebas totalmente o algo el 12.8% y no aprueba ni desaprueba el 17.6%. O sea que tenemos básicamente, pues coincide con el dato de las elecciones, aunque aquí ya es diferente la muestra, que es un asunto que hay que revisar. Siempre es importante conocer la metodología de cómo se van a cabo estas consultas, ¿no? Que son estas, son consultas, no es nada científico, no es nada para tomar vinculaciones, que es el problema que tenemos con las consultas de López Obrador, que él las está volviendo vinculantes cuando no lo deben ser. Entonces, tenemos ya una primera evaluación del desempeño de López Obrador y bueno, ya empieza a usar su capital político, ya se le está acabando, o más bien ya está gastando. Aquí hay un comentario, no es el de aquí. Y bueno, y tenemos dos noticias que tienen que ver precisamente con esta parte de las decisiones y de la interpretación. Y las puse las dos juntas porque sí, se ha criticado mucho que las decisiones que toma López Obrador y su equipo y el Congreso, principalmente los senadores y diputados de Morena, están teniendo interpretaciones que pueden ser malas respecto a lo que se esperaría hiciera el gobierno. Entonces, bueno, el Wall Street Journal, que es un periódico especializado en finanzas y economía, dice que AMLO está espantando a la inversión extranjera. Hay que tomarlo con delicadeza, con calma. No es que necesariamente... bueno, esa es la primera nota del Reforma, y la acompaño con otra nota del Economista que dice que en el tercer trimestre la mayor salida de capitales desde el 2017. Esto es tramposo. Esta información es tramposa. No dudo que efectivamente en el tercer trimestre de este 2018 hayan salido 1.886 millones de dólares de inversión de cartera. Ojo, es muy importante leer con calma esto y es la parte académica donde yo me quiero meter a explicar. Espero me entiendan, espero me explique. Espero explicarme. Esa es la forma correcta. Fíjense. Dice, desde el año pasado, esta es la peor salida de inversión, de cartera. Vamos, la inversión de cartera... Hay dos tipos de inversión, la inversión extranjera directa y la inversión extranjera indirecta. La inversión extranjera directa es la productiva, la que va y compra terrenos, hace fábricas, produce y lleva a cabo una función económica muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí?
que la otra inversión, que la que no es directa, sino que es indirecta, que es a cartera, es una inversión que se mueve por el mundo siempre, siempre se mueve y busca el mejor nicho para hacer negocio especulativo. ¿Sí? Entonces, si a mí me preguntan, oye Alberto, ¿qué onda con la inversión extranjera que está saliendo? ¿Cuál está saliendo? La de cartera, no importa, déjala que se vaya. Digo, no es que déjala que se vaya porque no va a pasar nada, no, sino déjala que se vaya porque regresa. Es una inversión que se mueve. Le llaman capitales golondrinos, en mi época así le llamábamos capitales golondrinos. Me preocuparía que la inversión extranjera directa dejara de fluir. Ahorita no, sigue fluyendo la inversión extranjera directa. Y la inversión extranjera directa es bueno que fluya a nuestro país, porque además de que es una inversión productiva que genera empleos, que consume bienes y servicios, es muy difícil que se vaya, porque no puedes hacer toda una inversión de infraestructura industrial o comercial o productiva e irte, porque eso tiene costos de implicación. Entonces, la primera nota del Reforma nos dice que según este diario, el Wall Street Journal, está espantando la inversión extranjera. Pero el economista nos dice que los datos reales es que han salido 1.886 millones de dólares de inversión extranjera de cartera. Sí hay un factor López Obrador en esto, pero no es un factor determinante. Ojo, no estoy defendiendo a López Obrador ni a su gobierno. Estoy dando nada más en perspectiva la información que de repente leemos en los diarios, que a veces causa cierta inconformidad, causa miedo, causa incertidumbre. Entonces, lo que está pasando ahorita en la economía mexicana, podríamos decirlo que es normal. Que el que haya salido a la inversión extranjera indirecta o de cartera es casi normal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las señales y las interpretaciones, porque como decía yo al principio, con el propósito de estas presentaciones en vivo, es tratar de explicar la mejor forma posible qué es lo que debemos de entender de estas noticias y cómo usarlas para la vida cotidiana, ¿no? O sea, cómo me afecta, ¿no? Y bueno, volviendo a la parte política, pues tenemos que los gobernadores, pero ahora del PRI, se están organizando para ir en contra de López Obrador. Ya lo decía el viernes pasado, esta cuestión de los superdelegados es una figura que ya ha existido siempre. Ya lo decía la próxima secretaria de Gobernación. No se asusten, son nuevos modelos, son nuevas formas de hacer política. Sí, posiblemente sí, hay que revisarlo. Por eso hay que tener cuidado, hay que irnos a la legislación, no tanto a lo que digan los comentarios, sino que hay que irnos a la legislación. Si no la podemos interpretar completamente, pedir un apoyo, una asesoría para que vean qué quiere decir esa ley. Entonces, esto de los superdelegados no es nuevo. Tampoco es que los superdelegados sustituyan a los gobernadores, es completamente irrisorio. Lo que sí está mal, lo que están haciendo los morenos, ¿no? Ponerlo como que si no estás conmigo, estás contra mí, que es parte de lo que comentaba yo sobre las consultas, ¿no? Que ahorita vamos a ver. Bueno, hay una buena noticia, sobre todo para los que estudian relaciones internacionales. ¿Cuál es la buena noticia? Que regresa la doctrina Estrada. Ah, caray, ¿y eso qué es? Porque ¿cómo que regresa? ¿Cuándo se fue? Bueno, sí, lo que pasa es que México va a tener una nueva relación con el mundo. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia del país, la manera en la que el gobierno mexicano interactuará con otras naciones cambiará radicalmente, ya que se cumplirá a cabalidad la doctrina Estrada y se implementará una fuerte política de austeridad a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ok, ¿qué significa esto? La doctrina Estrada es muy simple, pero muy interesante. Implica, en términos muy simplones, no te metas en broncas que no son tuyas. O sea, no intervengas, no participes, no opines en broncas de otros países, y menos si son entre ellos. Mucho menos en política interior. O sea, yo no voy a meter a la política interior de España, ni a la política interior de Chile, ni a la política... No, yo soy respetuoso
Si piden mi opinión, se las doy. Están los foros internacionales para hacerlo, la OCDE, la ONU, el Banco Mundial, Fondo Monetario, la OMC. En esos foros voy y con mis delegados doy la opinión, la postura de México y hasta ahí. ¿Quieres saber más de mi opinión? Bueno, yo la expreso. Pero la doctrina Estrada implica términos más, ya entrarán algunos internacionalistas a corregirme en esto, pero implica que México dejará hacer y dejará pasar lo que cada gobierno quiera. No vamos a ser intervencionistas. Con Fox nos metieron al Consejo de Seguridad de la ONU como observador y bueno, eso rompía completamente con la doctrina Estrada. El decir que Venezuela, el decir que Cuba, el decir que, no sé, los países árabes, el intervenir directamente en asuntos que no son de nuestra competencia, y mucho menos de nuestra injerencia, nos desgasta más de lo que nos beneficia. Ahorita doy lectura a las preguntas para no distraernos un poco de esto. Bueno, hay otra nota que habla de la comparación entre con cuánto aprueban o desaprueban a Peña y con cuánto aprueban o desaprueban a López Obrador. Y bueno, no es nada nuevo, no es nada que no conozcamos. Definitivamente Peña Nieto sale con una aprobación muy baja, un 26%. En este diario la aprobación de López es del 66%. La verdad, sí me gustaría que López Obrador mantenga una aceptación alta, porque eso implica que está haciendo bien las cosas. Si empezamos a tener un presidente que empiezan a calificarlo mal, entonces ahí sí nos tendremos que preocupar porque algo no está saliendo bien. Hay que recordar una cosa, Morena es Movimiento de Regeneración Nacional, no es todavía un partido político como tal, es un movimiento, tiene sus estatutos y todo lo que requiere el INE para que se registre como partido político, pero todavía hay mucha indecisión, mucha incertidumbre respecto a cómo López Obrador va a lograr conciliar los intereses de gente tan dispar, tan dispersa, como todos los que forman parte de su gabinete, de los diputados y los senadores federales, además de los gobiernos estatales, como el de la Ciudad de México también, porque sus posturas son diferentes, son encontradas, y bueno, en función de la capacidad que tenga López Obrador de mediar con estos asuntos, va a ser más fácil entender hacia dónde vamos, ¿no? Y bueno, ya en noticias internacionales, tenemos que, bueno, al fin ya, después de varios años, meses, la Unión Europea acepta la salida de Londres, de la Unión Europea. Para mí es una mala noticia. Es una mala noticia porque la Unión Europea se consolidó como una de las experiencias de integración económica, política, social más importante del mundo y era la pauta a seguir para muchos procesos de integración como el de América del Norte, algunos como el Mercosur, como algunos otros acuerdos y procesos de integración a nivel internacional. El hecho de que Londres salga es una mala señal para la política internacional porque recordemos que la Unión Europea surge como una respuesta para evitar los conflictos bélicos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, esto permitió que los países europeos fueran poco a poco entendiendo que la mejor forma de desarrollo y crecimiento económico, social, político en la región, pues era a través de acuerdos, no de guerras. Entonces, desde la década de los finales de la década de los 40 y principios de la década de los 50, la región hizo esfuerzos extraordinarios para empezar con este proceso de integración, que se consolida cuando se constituye como Unión Europea, y que marca la pauta para explicar las diferentes fases del proceso de integración. Todo iba muy bien, incluso en la década del 2000 al 2010, 2006 aproximadamente, no recuerdo bien el año,
se hizo una consulta para preguntar si querían ya que hubiera una constitución europea. Todos estábamos felices, por lo menos a los que nos interesan esos temas, estábamos felices porque estábamos viendo la creación de un Estado europeo que iba a romper con todas esas sinergias negativas de problemas económicos, políticos y sociales de la región. Algunos se oponían porque dicen que con esto perdían la identidad nacional, algunos países, pero eso está contemplado. El asunto es de que ya el Brexit es una realidad. Londres sale de la Unión Europea, ya fue aceptada por la Unión Europea, y entonces estamos en la entrada de una nueva forma de hacer política internacional con los europeos, porque ya no solamente es con Europa, ahora es Europa, Inglaterra, Londres, Gran Bretaña, ¿no? Ok. Y bueno, este tema tan complejo, una situación muy compleja de los migrantes, muchos levantamos la voz, muchos lo comentamos en su momento. Los migrantes no tenían que haber entrado así como entraron, y tampoco debieron de haber transitado por el país como lo hicieron, porque esto iba a provocar desencuentros, iba a provocar disgustos, iba a provocar muchas cosas. Y fíjense que no es tanto que los mexicanos seamos xenófobos, algunos sí, algunos no, en mayor o menor medida, pero es un asunto más bien de estatus, es un asunto de seguridad, es un asunto de orden. ¿Quieres utilizar mi territorio como puente, como de tránsito para otro objetivo que es entrar a Estados Unidos? Ok, yo no tengo broncas porque pases por mi país y te quedes en otro, adelante, pero vamos haciéndolo por orden y con calma. ¿Quién entra? ¿Quién sale? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Vienes solo, con familia? Ahí estaba el caso de este niño de 8 años que venía solo, el caso de muchas familias que vienen con sus hijos pequeños, algunas mujeres embarazadas, ya han nacido aquí en México, algunos hondureños mexicanos ya, salvadoreños mexicanos, porque al nacer en el territorio nacional adquieren la ciudadanía. Entonces, el asunto no es si quieres o no que pase, sino que pasen con orden. Ahora, estando allá, en Tijuana, pues sí, el alcalde, el presidente municipal y la población dicen, oigan, pues es que pues no nos alcanza, ¿no? Ayúdenme, ¿no? Y los gobernadores de los estados por los que estuvieron transitados, pues la tuvieron muy cómoda. Sálganse lo más rápido posible, ¿no? Te ayudo con camiones. O sea, no era ayuda humanitaria, era salte de aquí, ¿no? Te ayudo para que te muevas. Entonces, ayer reventó esto. 500 migrantes trataron de ingresar a Estados Unidos. Definitivamente la patrulla fronteriza lo repele. Hay detenidos. ¿Sí? Y bueno, es un asunto bastante complejo. Bien, nada más como parte de lo que ha pasado este día, tenemos tres noticias rápidas, las voy a comentar. La primera es que la consulta resultó con que el 89.9% acepta, fueron menos de 1 millón los que participaron, entonces ese menos de 1 millón de personas que votaron ya decidieron por el pueblo sabio. La iglesia le dice a López, hey, que los perdone Dios, no, que los perdone Dios, no, o sea, esa es la frase que dicen. Y la iglesia alza la voz y exige justicia antes que amnistía. Entonces la iglesia también ya le está marcando una pauta a López Obrador. Y bueno, una última noticia económica que pasó hace rato es de que la Bolsa Mexicana de Valores cae al peor nivel desde marzo del 2014 en medio de la incertidumbre por López Obrador. Así las cosas este día, muchas gracias por su atención, estamos en comunicación, estación 67 de Economía y Política, no olviden seguirnos en nuestro grupo, en nuestra fanpage, y bueno, cualquier cosa estamos aquí para comentar. Buen día, hasta pronto.